Hi, it's Kaushik Ranchod here from the Ranchod Law Group. Welcome to our live weekly show, and I'm here with Brian. All right, today we have some interesting stuff we're going to talk about. We're going to be talking about the 3 top things you need to know about unlawful presence, some i601A FAQs, and more. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brian y estoy aquí con el abogado Kaushik, como cada semana, transmitiendo en vivo. En este día de hoy vamos a estar hablando acerca de los perdones, de las barras y unas que otras preguntas que nos han hecho algunos de nuestros clientes o que nos han sintonizado en los videos anteriores. So there's something called the 3-year and the 10-year bar. Now, if you have overstayed after April 1st, 1997, for more than 180 days and less than 1 year, and you leave the country, you could be subject to a 3-year bar. So, lo primero que vamos a hablar es de la barra de los 3 años. Esta surge si entraste, permaneciste en los Estados Unidos después del 1 de abril de 1997 por un periodo de 180 días, pero menos que un año. Se te castiga con esto llamado el castigo de los 3 años. Now, what about if you've been here for more than 1 year after April 1st, 1997? And this is also specifically relates to entering without inspection, and even if you've overstayed your visa, and it's triggered by when you leave the country. So if you're here and you entered with inspection, like on a visa, and you've overstayed and you marry a US citizen, you still can adjust to permanent residency. But if you entered without inspection, you would need to do an i601A waiver. But back to the 3-year and 10-year bar. What happens 1 year or longer? You could be subject to a 10-year bar. Ahora, ¿qué pasa si es más de los 180 días, pero más bien más del año? A esto se le denomina el castigo de los 10 años y solamente se detona cuando la persona abandona el país. Cuando hace el proceso consular y sale, es cuando se les da esos castigos de las barras, pero siempre y cuando entren de manera ilegal. Pues las personas que entran, por ejemplo, con visa, que caen en ese supuesto de poder haber permanecido más del tiempo permitido por su visa, ellos también se les podría castigar, pero como no salen del país y pueden ajustar desde aquí, todavía pueden obtener una green card, por ejemplo, por el matrimonio. So this is really important that you know about these laws, because we've seen cases that have been botched, for instance, by notarios, where they've sent someone outside the United States, they're married to a US citizen, and then they're stuck outside of the country because of the 3-year or 10-year bar, and then they have to come to us for the waiver. Esto es una de las cosas que son muy importantes que ustedes tomen en consideración, pues muchos de nuestros clientes o casos que hemos escuchado que lo hicieron por notarios o otro tipo de llenapapeles, ha sido enviado al proceso consular por haberse casado con un ciudadano porque califican, pero al momento de salir, cuando estén afuera, es cuando se les da ese castigo de los 3 a los 10 años y se quedan atrapados por ese periodo. Entonces es muy importante que ponga atención acerca de estas leyes y qué se puede hacer. So I have a question in regards to those dates. What happened if you have more than 2 illegal entries before or after that April 1st of 1997? This is an excellent question, and what happens if you have more than 2 illegal entries after April 1st, 1997, then you would have a permanent bar, and you would not be eligible for an i601A waiver. This is unfortunately problematic for many people. An option, if you're in that situation, you may be eligible for a U visa. You can also ask questions, so call us 916-220-3137. So, la pregunta que le hice al abogado es ¿qué pasa para las personas que ya sea antes o después de esa fecha tienen más de dos o más entradas ilegales en el país? El abogado dice que hay formas de poder solucionarlo, pero no es la misma solución que sería para la persona que solo tiene una, el cual es lo que mencionó anteriormente, que es el perdón. Con el perdón se puede solucionar esa barra, y a estas personas que tienen más de 2 se les puede castigar con algo que se llama la barra permanente, que es a tiempo indefinido, es para siempre. Pero todavía existen otras opciones, como por ejemplo menciona la U visa, que es otra opción por la cual ustedes pudieran
arreglar. Pero por eso mismo, primero que nada, les agradecemos por estarnos sintonizando y los invitamos a que si tienen preguntas que nos las dejen, y yo le voy a dar la línea en español, que es 916-613-3553. All right, and the other part of your question was, what happens prior to April 1st, 1997? Let's say you had 2 illegal entries prior to April 1st, 1997. You would then be eligible for I601A waiver. If you're in this situation, every case is very unique and specific. So that's the general law, but I advise you to contact us to make sure that you would qualify for I601A waiver and not be subject to the 10-year bar. Ok, la siguiente parte de la pregunta que le hice es ¿qué pasa si fue antes de esa fecha del 1 de abril del 1997, si la persona tuvo 2 o más entradas ilegales? El abogado dice que ellos pudieran calificar para el perdón I601A, pero depende ya de las circunstancias de cada quien. Por eso los invitamos a que nos contacten. El abogado les aconseja que siempre obtengan el consejo legal de un abogado y puedan saber si pueden calificar para esa o que sería para ustedes la barra de los 10 años de castigo, cosa que la gente que entró después de esa fecha tendría la barra permanente y no se podría hacer nada. This is a little bit off topic, but Brian and I got our haircuts for this show, and we also needed a haircut too, but we want to know, let us know in the comments below which haircut you like more. All right, back to the serious business now. So, el abogado le está agradeciendo nuevamente por estarnos sintonizando. Les invita a llamarnos a la línea, yo le doy la línea en español, 916-613-3553, y les menciona que acabamos de agarrar a cortes de cabello. Los invita a que nos comente si quiere para decir qué corte de cabello le gusta más. Así es como dijo el abogado. Okay, Brian, what other questions do you have for me here? How long does it take the I601, the waiver? All right, we are getting this question a lot. How long is I601A taking? Now, brace yourself, because once I tell you, you're going to be like, why is it taking so long? It's a long process. It's taking about 18 months on average. And the reason is because there's three steps here in the process. You have the I-130 petition, that's taking around 6 months. Then you have the waiver filing, that's the meat of the application. And in our office, what we do is we prepare a legal brief for this application to explain the extreme hardship that the U.S. citizen or permanent resident spouse would face if they went to their home country. Then there's the National Visa Center processing, and then finally there's the interview. Muy bien, la siguiente pregunta que le hice al abogado es ¿cuánto tiempo se lleva aproximadamente los casos de los perdones? Tomando en cuenta desde la etapa inicial hasta la etapa final. El abogado las desglosa en las 3 que conocemos, que es la I-130, que toma aproximadamente 6 meses, el perdón, que es el I-601A, que toma otros 6 meses, y el proceso consular, que es otros 6 meses. Él menciona que el tiempo total aproximado, no quiere asustarlos, puede ser de año y medio o un poco más, pero como siempre los invitamos a que nos contacten y ver los casos específicos, porque puede ser más o puede ser menos, depende del caso que ustedes tengan. And these processing times, they can increase or decrease. With the Trump administration, processing times are taking longer and longer and longer. That's the trend that we're seeing right now. So just keep in mind, these times are up to the government. Those times are also without what's called a request for evidence. So if the government requests evidence, it could take longer. Muy bien, el abogado les recuerda que los tiempos no siempre son exactos y que no los ponemos nosotros, sino los pone la administración, los pone el gobierno, entonces pueden cambiar, y es una tendencia que actualmente la administración del presidente Trump está teniendo, es de retrasar los casos, o tardándose un poquito más de lo que estábamos acostumbrados en administraciones anteriores. Y también les menciona que estos tiempos aproximados no incluyen las peticiones por evidencia adicional que pudieran surgir si inmigración requiere algo más de usted, que pueda atrasar obviamente su caso. All right, another question that we've been getting is, well, how long will I be abroad for the interview process? So what Obama did when he passed this law is he allowed people to apply for the waiver, the most difficult part in the United States. So that means that you don't have to go to the U.S. Embassy until the very
end of the process. Now people get nervous about leaving to go for the interview. They wonder, like, how long is it going to take? So on average, our cases are around 2 weeks. That's an average. It could take longer than that if some specific issue comes up. If, for instance, you have tattoos and they think it's maybe gang related and they want to investigate what those tattoos mean, it could take longer. But that's about the average of what most of our cases are taking right now. Muy bien, el abogado dice que otra de las preguntas que la mayoría de la gente tiene respecto a este tipo de casos es el temor de la gente de saber cuánto tiempo van a permanecer fuera de los Estados Unidos. En nuestra experiencia, menciona el abogado, que nuestros clientes por regla general están fuera del país aproximadamente 2 semanas, puede ser más dependiendo del caso, pero la gran ventaja desde la administración de Obama, que Obama logró realizar, es de que ahora se puede aplicar para la etapa más complicada de este proceso, que es el perdón, estando dentro de los Estados Unidos, para que así usted nada más tenga que salir a hacer el proceso consular, la última etapa, a su país de origen. Puede haber otras situaciones que puedan atrasar su estadía en su país de origen, en el consulado. Por ejemplo, si tiene tatuajes y quieren investigar más a fondo si esos tatuajes no tienen relación con algún tipo de pandilla o algún tipo de grupo criminal, eso puede retrasar un poquito más su estadía en ese país, pero por regla general, les repito, son 2 semanas aproximadamente lo que nuestros clientes pasan haciendo este proceso consular. All right, Brian, what else do you got for me here? So, yeah, a lot of people want to know when would they leave? Do they leave before the waiver is approved, or once the waiver is approved, when do they leave to do that last step that we know as consular process? Okay, that's an excellent question. So, I'm gonna just go through the process here. We have the I-130, that's step 1. We have the I601A waiver, that's step 2. We have National Visa Center processing, that's step 3. Then you will be scheduled for a U.S. Embassy interview. At the time of that scheduling, you will know about approximately a month in advance of when you would be scheduled, and you would then go at that very last step for the interview. And at the time of the interview, they're looking at whether you have a real relationship, whether you have any other grounds of what's called inadmissibility, something that would make you ineligible to come to the United States besides overstaying and being subject to what we have talked about earlier in this video today of accruing unlawful presence and being subject to that 10-year bar. They're looking at, like, do you have criminal convictions that could make you inadmissible? Are you part of gang that can make you inadmissible? Do you have a real relationship? So those are some of the things that come up at the interview. Did I answer that question? Yeah, Okay. Very good. I'm going to translate it now. So, la pregunta que le hice al abogado es acerca de exactamente cuándo la gente va a tener que abandonar el país, porque muchos se quedaron con la información de anterior a la administración, de que tenían que salir antes, pero ahora, les repite, el proceso se inicia con la I-130 primero. Una vez que es aprobada, nos movemos a la etapa del perdón, el I-601A. Una vez que esta es aprobada, nos pasamos a la etapa 3, que es el proceso con NVC, y ellos, por regla general, nos hacen saber con un mes de anticipación, una vez que cumplimos con todos los requisitos aquí, cuándo va a ser su cita. No se la hacen una semana después o con poco tiempo. Normalmente dan un mes para que se prepare y pueda viajar a su país de origen. Una vez atendiendo ese país de origen, lo van a entrevistar y le van a hacer todas esas preguntas que van a ver si la relación es real. En el caso del matrimonio, si es real el matrimonio, la relación. Van a ver si no existe alguna situación que lo pueda hacer inadmisible o inelegible para el beneficio inmigratorio, otra que no sea la estadía ilegal o la entrada ilegal. Si encuentran que usted tiene récord criminal o algún otro tipo de situación que lo descalifique, es algo que se va a hablar en esa entrevista, que se van a asegurar que usted no caiga en esos otros supuestos que no le permitirían ingresar a nuestro país. Por lo tanto, el abogado ya contestó la pregunta que le hice. Okay. Another question that we recently received was someone who came in on a K-1 visa. They didn't end up marrying the person that had petitioned for them. They were wondering what their options are. Otra de las preguntas que le hicieron al abogado, nos hicieron a nosotros, es la gente que entra con la petición de lo prometido, las K1, como se les dice, con la intención de entrar y casarse aquí. Si ya cuando entran no se casan, ¿qué es lo que sucede? So,
When you enter on a fiancé visa, you, in order to get a green card, adjust status to lawful permanent residency, you need to marry the person that petitioned you. Por regla general, la gente que entra con la K1, la visa de prometida o prometido a los Estados Unidos, tiene que casarse aquí dentro del país e iniciar el proceso del ajuste de estatus para obtener esa green card. Esa es la regla general. So in this situation, what do you do if you end up remarrying someone else who's a U.S. citizen? En esta situación, ¿qué es lo que sucede si se casa con alguien más que además es ciudadano de los Estados Unidos? Well, you could apply for an I601A waiver to eventually get a green card through the new U.S. citizen that you've met and married. Ok, este es el caso diferente, o sea, no es el mismo con el que peticionó al principio, sino usted se casa con alguien diferente que es ciudadano y es posible obtener ese estatus de la green card si somete el perdón I601A, es posible. All right, I want to thank you for tuning in. Tune in next week. We want to thank you and have an awesome day. Muy bien, les queremos agradecer por sintonizarnos. Gracias por vernos como siempre. Los vemos la siguiente semana. And give any comment about the haircuts if you have any preference. All right, thank you. See you next week.